las 9:32 continuamos con ampliación de noticias. Señalábamos que íbamos a conversar con el señor Carlos Miguel Peña Perret de la Asociación Gas LPP. En días pasados nosotros conversamos con distribuidores, envasadores de gas pequeños. Ellos hacían alusión a que habían grandes firmas en realidad que estaban concentrando la mayor capacidad de envase y que ellos estaban sintiendo pues los efectos de una marginación y eventualmente de un favoritismo del Ministerio de Energía y Minas. Hablaba además de que estas grandes empresas envasadoras de gas del Perú eran evidentemente internacionales, formaban un conjunto transnacional favorecido. Señor Peña Perret, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Señor Vargas, muy buenos días y gracias por la oportunidad de poder responder claramente. O darnos un panorama más claro de cómo es la situación en realidad el envasado y distribución del gas. Perfecto, el tema está en verlo en positivo, pero creo que es importante responder las denuncias falsas que se han imputado en la entrevista de días pasados por parte de los representantes de ese gremio. En primer lugar, es falso que el avance en el proceso de formalización favorezca a empresas extranjeras y que nuestro gremio represente únicamente empresas extranjeras. Nuestro gremio, formado a inicio del 2002, tiene como asociados efectivamente a 3 empresas extranjeras, pero también a 3 importantes empresas nacionales, que son las más representativas del sector: Yamagas, Costa Gas y PEXA. Adicionalmente a esa realidad, hay 3 o 4 empresas envasadoras nacionales que no están formalmente en el gremio, que nos han hecho llegar carta de respaldo ante las acciones que viene realizando el gremio para impulsar la formalización del sector. En segundo lugar, creo que es importantísimo que se ubique en el contexto toda esta campaña que se inició hace algunas semanas con algunos comunicados pagados en un medio de comunicación. Y es que la realidad es que hoy en día las autoridades han empezado a fiscalizar desde este año y efectivamente, como decían los representantes del otro gremio, después de 10 años de desorden y de ausencia de fiscalización. Ellos se quejaban y nosotros hicimos el símil mientras preguntábamos de la situación de las botellas o los envases de cerveza. Es decir, se quejaban de que había la intención de monopolizar el uso de balones por parte de estas, en fin, de los miembros de su asociación. ¿Cuál es el problema allí? ¿Cuál es el conflicto? El tema, yo creo que usted lo advirtió bien con una repregunta. Acá de lo que se trata es que cada empresa envasadora invierta en lo que necesita para operar en el mercado. Y teniendo en cuenta que este no es un mercado de cualquier tipo de producto, sino de un mercado donde la seguridad está en juego. Y el vehículo a través del cual llega el gas a los consumidores es el balón de gas. ¿Qué garantiza que cada empresa sea responsable ante un balón en particular por contingencias que ocurran? Es precisamente el sistema rotulado de los cilindros. Usted comentó bien que de lo que se trataba era que inviertan en sus cilindros y pongan su rótulo. Ese es el problema. ¿Qué es lo que pretenden ellos? Ellos lo que pretenden es colgarse de las inversiones que han realizado otras empresas, como hoy en día todavía lo hacen y que están siendo denunciados ante las autoridades. Le doy como primicia, digamos, de alguna manera, que el día jueves o viernes, después de la entrevista que usted les concedió, no llegó la primera resolución del INDECOPI que sancionaba precisamente por esta práctica a una de las empresas, con 20 UITs. Y ese es el tema. Acá no hay ninguna afectación de consumidores. Tienen los derechos que tienen sobre los cilindros y tienen derecho y seguirán teniendo derecho a intercambiar los cilindros con cualquier marca. Ahí no está el problema, que no usen a los consumidores como pretexto. De lo que se trata es que después las empresas envasadoras tienen que canjear los cilindros de responsabilidad de cada quien. Y ese es el tema al que se oponen, porque durante 10 años han venido utilizando impunemente cilindros rotulados de otras marcas. ¿Cuánto vale un cilindro? Un cilindro promedio está la fabricación, $16 aproximadamente, más IGB. Sí. Y además una cosa que a mí sí es decir, que en general al público le preocupó, es enterarse que en realidad hay cilindros que tienen una antigüedad alarmante. ¿Cuán peligroso es esto? ¿Cómo es que se renueva los stocks de los cilindros? Sí, ¿Y cómo se revisa técnicamente? ¿Cada cuánto tiempo se hacen inspecciones? Ese es un tema importantísimo, sin duda. En el año 94 se dio la reglamentación que está vigente y que hay que hacer cumplir como las autoridades lo están haciendo en este momento. Para los cilindros que existían antes, o sea, el momento que se dio ese nuevo dispositivo que buscó dar un sistema que promueva la inversión y garantice la seguridad,
se dispuso en el reglamento que se tenía que dar una inspección a esos cilindros en función a la empresa responsable. Ese cronograma, entiendo, está por publicarse por parte del Ministerio de Energía y Minas. A la fecha aún no se ha publicado y ese es un paso importantísimo que hay que dar. Usted ha usado pues este término que sí me parece también importante, es decir, proceso de formalización. En ese proceso de formalización, ¿estarían ustedes dispuestos a conversar y discutir con la Asociación de Empresas Envasadoras? Sí, más... Pero por lo menos para aclarar el panorama, porque al público en realidad lo único que le interesa en definitiva es tener la seguridad de que el abastecimiento de gas es plenamente seguro. Esa seguridad que la tengan plenamente los consumidores. Eso no está en juego y lo que sí le digo, respondiendo claramente a su pregunta, es que sí estamos dispuestos a conversar en cualquier momento y lo hemos estado en el pasado. Incluso hemos hecho propuestas concediendo algunos temas en busca de un consenso y evitar que este tema precisamente se levante con mentiras y insinuaciones engañosas y tratar de llegar a un proceso de formalización serio del sector. Lamentablemente la respuesta que hemos tenido de los otros interlocutores ha sido esta campaña de prensa. Muy bien, señor Carlos Miguel Peña Perret, le agradecemos por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 9:39 de la mañana, hacemos una pausa y retornamos.